comenzar un nuevo capítulo. Y el nuevo capítulo es bioenergética. Y vamos a comenzar justamente con la parte de bioenergética. Y el primer tema es ciclo del adenosintrifosfato. ¿Qué es lo que vamos a ver? Se resume en este cuadrito. Aquí está todo lo que es bioenergética, el ciclo del ATP. ¿Cuál es la importancia biomédica? Obviamente, para todas las actividades que nosotros vayamos a realizar, necesitamos energía. ¿Y de dónde vamos a sacar energía? Pues básicamente del ATP. Esta obtención de energía se basa en las dos leyes de la termodinámica. Ya habíamos hablado, la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. La segunda habla de la entropía. Luego vamos a hablar de los mecanismos para la obtención y uso de la energía, los procesos vitales que se van a desarrollar en nuestro organismo necesitan de energía y estos van a tener que estar acoplados a cierto tipo de reacciones. El ATP es considerada una molécula intermediaria energética. ¿Sí? Es la forma de energía metabólica. Aquí están los nucleótidos con 3 grupos fosfatos, ATP, GTP principalmente, cómo se sintetizan, y al hidrolizar se va a producir la liberación de energía. Las vías metabólicas: la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y también tenemos aquí las vías de producción de energía: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Qué es la bioenergética? La bioenergética es una parte de la energética que va a estudiar la energía utilizada para la realización de reacciones químicas metabólicas. Esta bioenergética se basa principalmente en la termodinámica, y la termodinámica tiene una subdivisión que es justamente la termodinámica bioquímica. ¿Qué estudia? La termodinámica bioquímica estudia los cambios de energía que van a acompañar a las reacciones químicas. Es decir, que la termodinámica bioquímica va a demostrar, va a indicar por qué algunas reacciones pueden producirse y otras reacciones químicas no pueden producirse. Entonces, la termodinámica explica por qué. ¿Por qué vamos a lograr esa energía de unión que me va a permitir transformarse en energía de activación? Entonces, eso es lo que estudia la termodinámica bioquímica. Vamos a ver que los sistemas no biológicos utilizan la energía del sol, mientras que los sistemas biológicos, que son isotermos, ¿qué quiere decir isotermos? Que mantienen la misma temperatura, necesitan energía química. De acuerdo a la fuente de energía que se utiliza, estos sistemas biológicos pueden clasificarse en 2 grupos. Por un lado, los autótrofos y por otro lado, los heterótrofos. Los autótrofos sintetizan sus componentes celulares a partir de moléculas simples. Pueden ser orgánicas o inorgánicas. ¿Y cuáles son estas moléculas simples? Agua, dióxido de carbono
y elementos inorgánicos. Pueden ser fotótrofos, estos autótrofos pueden ser fotótrofos que utilizan la energía del sol para impulsar las reacciones químicas. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los vegetales. A través de la fotosíntesis, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser capaces de unir el agua que es absorbida por las raíces al dióxido de carbono que es absorbido por las hojas, y a través de reacciones químicas sencillas se van a formar moléculas orgánicas, principalmente glucosa, y se va a liberar oxígeno. Esos son los fotótrofos. Los quimiótrofos obtienen energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos simples, glucosa, urea principalmente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Las bacterias o pequeños protozoarios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, con una bacteria que es parte de la flora saprófita intestinal. Entonces van a consumir glucosa o van a consumir urea que está siendo eliminada, y como consecuencia de ello van a obtener sus nutrientes. No van a utilizar moléculas grandes, almidones, glucógenos, proteínas grandes, no, van a utilizar amoníaco, que son moléculas pequeñas. Entonces estos son los quimiótrofos. Y los heterótrofos, que ya estamos hablando de animales superiores, nos vamos a alimentar de estos otros, de los autótrofos, y vamos a obtener nuestra energía justamente a través de la oxidación de compuestos orgánicos complejos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a consumir nosotros? Vamos a consumir, qué sé yo, carne de pollo, ¿sí? Y ahí ya, ¿qué tiene? Tiene glucógeno muscular, tiene triacilgliceroles, tiene hemoglobina, que ya son moléculas mucho más grandes, mucho más complejas. Entonces, eso es, la energía se produce a través de la oxidación de compuestos orgánicos complejos. ¿Qué mide? La velocidad de liberación de energía se mide a través de la tasa metabólica. Y esta tasa metabólica está controlada por las hormonas tiroideas. ¿Quién sabe cuáles son las 3 hormonas tiroideas? La T3, la T4 y la T5. No. T3, T4, tirosina. Y TSH, que es la tirosina. ¿Sí? Entonces tenemos, no es la estimulante de la tiroides, triiodotironina, tetraiodotiroxina y estimulante de la tiroides, la TSH. ¿Sí? Entonces tenemos las 3 hormonas tiroideas. Necesitamos combustibles. Glucosa, el principal combustible, la principal molécula liberadora de energía. Ácidos grasos son combustibles. Cuando son metabolizados completamente, van a degradarse hasta dióxido de carbono, agua y ATP. Entonces, estas moléculas combustibles, glucosa en primera instancia, ácidos grasos en segunda instancia, y cuando se acaban estos, vamos a tener a los aminoácidos. Pero cuando vamos a ver en este tema que la utilización de los aminoácidos es considerada un despilfarro energético. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de aminoácidos,
En ningún momento hemos indicado que su función es energética. Son estructurales, son transportadores, tienen una función enzimática, hormonal, pero nunca hemos dicho que tienen una función energética. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a utilizar aminoácidos como fuente de energía, van a dejar de formar tejidos. Entonces, por eso es que son considerados un despilfarro en última instancia. Cuando ya no hay hidratos de carbono, no hay lípidos como fuente de energía, no queda más que utilizar proteínas como fuente de energía. Entonces, el ATP va a ser generado en reacciones que se llaman redox. ¿Alguien sabe qué son las reacciones redox? ¿Qué son? Óxido, reducción. De ahí viene redox. Reducción, oxidación. Son reacciones de oxidación y reducción que se van a desarrollar en las mitocondrias. Lo que significa que para mañana tenemos cuestionario. Entonces, en las mitocondrias. Alteraciones en la formación o en la liberación de energía. Dos alteraciones energéticas. La inanición. Energéticamente, la inanición está considerada como el agotamiento de las reservas de energía disponibles. Inanición. ¿Qué es lo que sucedió? No hay hidratos de carbono, no hay ácidos grasos, que comienza a utilizar con fines energéticos proteínas. Entonces, fíjense, todo lo que es tejido muscular está prácticamente en cero. Y la otra es la obesidad. Energéticamente, ¿cómo se define la obesidad? Como un almacenamiento elevado de los excedentes energéticos. Una persona obesa que tiene exceso de tejido adiposo. Entonces, pues, obviamente, el tejido adiposo tiene ácidos grasos y los ácidos grasos son la principal, son altamente energéticos, porque la principal molécula energética es la glucosa. Son altamente energéticos. Vamos a recordar las dos leyes de la termodinámica, ya las conocemos. La primera ley indica la energía total de un sistema, incluido su entorno, se mantiene constante. Eso es lo que dice la ley. ¿Cómo se interpreta? La energía no se pierde ni se gana, se transfiere o se transforma. ¿Qué dice la segunda ley? La entropía de un sistema aumenta cuando el proceso ocurre espontáneamente. ¿Y qué es la entropía? Hemos dicho que es el desorden, es la aleatoriedad de un sistema. Mientras más aumente este desorden molecular, los choques que se van a producir para que se desarrolle una reacción química aumentan. La probabilidad de que una molécula se una a la segunda y me forme un enlace aumenta. Entonces, eso también ya lo habíamos estudiado. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal, que se abrevia como por las primeras letras del nombre en inglés, Basal Metabolic Rate, BMR, se refiere a la cantidad mínima de energía que el cuerpo necesita para mantener sus funciones vitales
en reposo absoluto. ¿Cuáles son las condiciones para determinar este metabolismo basal? Ayuno de por lo menos 12 horas, una temperatura ambiente neutra. ¿A qué se refiere? Se refiere porque primera vez que estamos escuchando que la temperatura puede ser neutra. Es la temperatura a la cual el organismo no necesita modificar, no necesita realizar reacciones químicas que me aumenten la temperatura, porque la temperatura del ambiente es muy baja, o no necesita realizar reacciones químicas para disipar el exceso de calor del medio ambiente. Esta temperatura oscila para una persona que está vestida con ropa normal, está entre 26 y 30 grados centígrados. Si el paciente está desnudo, la temperatura baja un poquito, entre 24 y 26 grados centígrados. Y si la persona está muy abrigada, la temperatura aumenta. ¿Cuál es y una ausencia de actividad física o mental? Entonces también tiene que ser en completo estado de reposo. Dos formas de medir el metabolismo basal: la calorimetría directa. Calorimetría va a medir el calor liberado. Mide el calor producido por el cuerpo en una cámara aislada, donde el paciente esté completamente quieto y la temperatura ambiente sea constante, no haya modificaciones. Y la calorimetría indirecta se va a estimar a través de reacciones químicas, midiendo el consumo de oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno consume el organismo? ¿Y qué cantidad de dióxido de carbono libera? Esta forma de calorimetría indirecta es la más común en la práctica. ¿Qué importancia clínica tiene el medir el metabolismo basal? Para determinar necesidades calóricas. ¿Qué cantidad de nutrientes, qué cantidad de energía vamos a darle a este paciente que está en terapia intensiva? Que no puede consumir nada vía oral, a través de soluciones parenterales. Entonces, fundamental para estimar necesidades calóricas en pacientes clínicos. Para ajustar dietas en nutrición clínica, ya sea porque al paciente le sobra energía o le falta, obesidad, desnutrición, o porque el paciente está en rehabilitación después de mucho tiempo en terapia intensiva, o porque ha tenido un accidente y está en rehabilitación. Entonces hay que ver qué cantidad de nutrientes se le va a administrar. Y en endocrinología ayuda a evaluar los trastornos como el hipotiroidismo, en el que el metabolismo basal es bajo, o en el hipertiroidismo, en el que el metabolismo basal es alto. Por eso es que las personas que tienen hipotiroidismo tienen tendencia a engordar, y las personas que tienen hipertiroidismo tienen tendencia más bien a bajar de peso. Comen gran cantidad de alimentos y bajan de peso. ¿Por qué? Porque consumen rápidamente el exceso de energía. En
cambio un hipotiroideo consume ni la décima parte de lo que consume el hiper y empieza a aumentar de peso. Por otro lado, ¿qué es la tasa de equivalente metabólico? Que se abrevia como MET, tasa de equivalente metabólico, Metabolic Equivalent of Task. Se refiere, la tasa de equivalente metabólico se refiere al concepto de MET, que se usa para cuantificar la intensidad del gasto energético de acuerdo al tipo de actividad física que realiza el paciente y compararla con el metabolismo basal. Por ejemplo, ¿qué cantidad de energía utilizamos cuando estamos durmiendo? Aproximadamente en una hora 0.9 metros. La intensidad es muy baja. Cuando caminamos a una velocidad entre 4 a 6 kilómetros por hora, lo habitual caminando rápido son 4 kilómetros por hora, sin correr. Caminar simplemente entre 3.5 y 4.5. La intensidad es moderada. El subir las escaleras entre 6 y 8 metros, ya la intensidad es alta. Obviamente, subir continuamente las gradas, no es subo una grada y me pongo a charlar, subo otra grada y me pongo a charlar, ¿verdad? Entonces es subir continuamente. Trote, la velocidad ya aumenta, 10 kilómetros por hora o más, entre 10 y 12 metros. Y una natación intensa, entre 10 y 14 metros. Entonces, de acuerdo a el tipo de ejercicio físico, el gasto energético va a ser mayor. ¿Cómo vamos a determinar el gasto calórico? Las calorías quemadas son iguales a esta determinación. Caminar rápido a 4 kilómetros por hora, por ejemplo, 3.5. A 5 kilómetros por hora, 4. Y a 6 kilómetros por hora, 4.5. Por el peso del paciente y por la duración del ejercicio físico. Un ejemplo, una persona de 70 kilogramos camina a 4 kilómetros por hora durante una hora. 4 kilómetros por hora, 3.5 metros. 3.5 por 70 por 1. Entonces esto me va a dar, esto debería ser igual, 254 kilocalorías. Ese es el gasto energético que ha realizado el paciente. Solamente caminando. Solamente cambio. Esa es la base para los relojes inteligentes que determinan la cantidad de calorías consumidas. Por eso es que nosotros sabemos y no le vamos a engañar al reloj, porque el reloj tiene sensores que determinan las pulsaciones y obviamente eso está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca y hace los cálculos. Entonces sabemos exactamente qué cantidad de calorías estamos consumiendo. Todo está basado en eso. Cálculos muy simples, súper simples. ¿Para qué sirve? Prescripción de ejercicio.
veces a un paciente se le tiene que decir, necesita hacer ejercicio físico. ¿Para qué? Para bajar de peso, por ejemplo. ¿Cuánto? ¿Con qué intensidad? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, dependiendo. Y eso más la dieta balanceada, pues obviamente vamos a tener resultados. Gasto calórico diario estimado. Se puede estimar cuántas calorías quema una persona en base al tiempo y peso corporal. Programas de rehabilitación cardíaco-pulmonar. Se usan MEDs para limitar el esfuerzo. Un paciente post-COVID no va a poder directamente ir a correr una maratón. Entonces, ¿cuánto de ejercicio puede realizar? Medición de actividad física en estudios clínicos y epidemiológicos. Entonces, para eso sirven las determinaciones de la tasa de equivalente metabólico. Cuando hemos comenzado bioquímica, habíamos indicado que las reacciones químicas eran reacciones metabólicas. Y estas reacciones metabólicas podían ser de síntesis o podían ser de degradación, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo llamamos a las de síntesis? Anabolismo. Y en las de degradación, catabolismo. Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos de energía? Estos nombres cambian y vamos a tener reacciones exergónicas y vamos a tener reacciones endergónicas. Entonces aquí a lo que nos estamos refiriendo es a la liberación o al consumo de energía química. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo moléculas grandes que tengo que transformarlas en moléculas pequeñas? Serían reacciones catabólicas. Y la ruptura de enlaces me libera o me consume energía. Me libera energía. ¿En forma de qué? ATP. Consumo. Utilizo ADP y libero ATP. Estas reacciones de liberación de energía son reacciones exergónicas. Mientras que las reacciones de síntesis a partir de moléculas precursoras pequeñas, unidades funcionales y estructurales, aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, que me van a formar macromoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos, son reacciones anabólicas que consumen energía en forma de ATP. Aquí el ATP se consume y me libera ADP. Son reacciones endergónicas. Entonces las exergónicas liberan energía y son reacciones de degradación. Las reacciones de síntesis consumen energía y son reacciones endergónicas. ¿Está comprendido? Ahora, ojalá fuera así de facilito. ¿Por qué digo ojalá fuera así de facilito? Porque si hablo de una reacción de síntesis, la glucosa se convierte en glucógeno y al mismo tiempo el glucógeno se convierte en glucosa. Y hemos dicho que eso no sirve. Eso no puede pasar, eso es imposible. Porque alguien tiene que consumir y alguien tiene que liberar. La energía ni se crea ni se destruye.
se transforma o se transfiere. Entonces, este exceso de energía liberado por la degradación tiene que ser utilizado por alguien para la síntesis. Entonces, ¿cómo puedo unir dos reacciones? Una endergónica a otra exergónica. Así. Y ahí interviene el ATP. Ahí interviene el adenosin trifosfato. ¿Sí? Me dan 2 segundos porque seguramente... ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Siempre, una reacción de síntesis va a estar acompañada de una reacción de degradación. ¿Por qué? Por la liberación de energía o por el consumo de energía. Si la reacción es de síntesis, consume energía. ¿De dónde? No puede aparecer energía por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que haber una reacción que me libere energía. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. La glucosa se degrada. Esta es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque me rompe enlaces de la glucosa y se convierte en moléculas pequeñas. Dióxido, más agua, más energía. Entonces es una reacción exergónica. Este exceso de energía, ¿quién lo capta? El ADP. El ADP, que me va a formar un enlace con este tercer fosfato y se va a liberar ATP. Esta degradación está acompañada por una reacción de síntesis. Siempre una molécula se degrada, otra molécula se sintetiza. Siempre. Una molécula libera energía, la otra molécula consume esa energía liberada. ¿Y quién es el que consume? ¿Quién es el que utiliza o libera energía? El ATP. Aquí, los aminoácidos se van a unir para formar proteínas. Es una reacción de síntesis, por lo tanto consume energía endergónica. ¿Quién va a liberar la energía? El ATP. Me va a romper este enlace, se va a convertir en ADP más fosfato inorgánico, que me libera la energía necesaria para que se forme el enlace peptídico. ¿Está comprendido? Entonces, de esa forma, el metabolismo se produce. ¿Y quién interviene? ATP, que me libera o me consume la energía liberada por la otra. De esa manera, no se sintetiza y se degrada, por ejemplo, el glucógeno al mismo tiempo, que eso es imposible. ¿Está entendido? Por eso es tan importante el ATP, el adenosin trifosfato. Entonces, los procesos endergónicos se acoplan a los procesos exergónicos. Siempre una reacción me libera. ¿Quién capta la otra reacción? Endergónico, consumo. Exergónico, libera. Siempre. ¿Dudas? Fácil, ¿verdad? Se entiende. Fosfatos de alta energía.
pasar clase con ustedes, pero el miércoles no. Iremos un poquito más lento. Aunque el próximo martes no voy a pasar con ustedes, porque es nuestro examen. ¿Sí? Entonces, es menos cuarto. Vámonos. Fosfatos de alta energía. Aquí quedamos.